Prácticamente todos podemos estar de acuerdo en que Jujutsu Kaisen, al menos en sus bases, no es una obra que innove o invente. Y es que lo cierto es que después de tantos años y tantas obras, es muy complicado encontrar historias innovadoras. Como mencioné en mi anterior video sobre las inspiraciones de Jujutsu Kaisen, si tomar elementos de otras obras fuera suficiente para hacer que una historia sea buena, actualmente estaríamos rodeados de multitud de otras obras exitosas, pero como sabemos este no es el caso. Y es que lo que hizo Jujutsu Kaisen, o más precisamente el autor Gege Akutami, es tomar varios elementos para construir una base sólida para su historia, y así con el tiempo sacarles mayor provecho. A esto también ha contribuido la increíble calidad de la producción del anime, que supo manejar muy bien los tiempos y así incluso impulsar aún más la popularidad de la obra. Entonces en este video vamos a hablar precisamente de todo lo que sucedió para que Jujutsu Kaisen se convierta en el shonen más importante de la actualidad. Así que bueno, comenzamos. En el año 2019 se estrenó la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, un anime que de forma similar a Jujutsu no es una historia que ofrezca mucho en cuanto a trama. Sin embargo, el gran añadido fue que el estudio Ufotable apostó por otorgarle a Kimetsu una producción de primer nivel, que no tenía nada que envidiar a la calidad de una película. Esto atrajo a mucha gente, que aunque quizás no le cautivaba la historia, quería disfrutar de una asombrosa animación, desencadenando así un fenómeno que la convirtió en una serie increíblemente exitosa. Este hecho motivó al emergente estudio Mappa a repetir la fórmula con otro nuevo shonen que estaba sonando mucho, que llevaba por nombre Jujutsu Kaisen, otorgándole la mejor producción posible. Es así que un año después, el 2 de octubre de 2020, se estrenaría el primer episodio de la primera temporada, finalizando su emisión el 27 de marzo de 2021, siendo un completo éxito. Y es que la gran producción no se vio reflejada únicamente en la animación, sino también en los openings y endings, siendo que Kaikai Kitan, la canción del primer opening, fue hasta hace poco el video musical de anime con más visitas en YouTube. Yo incluso me decidí a ver el anime simplemente porque el ending de Lost in Paradise me llamó bastante la atención. Sin embargo, dentro de lo que cabe, muchos estarán de acuerdo en que esta primera temporada, al menos en cuanto a historia, no ofrece cosas verdaderamente llamativas, que lo incentivan a uno a volverse fan de la obra. Y aunque la verdad es que a pesar de que al inicio no sea sobresaliente, sí que hace bastantes cosas bien, como forjar una base sólida estableciendo claramente las reglas y el funcionamiento del mundo de forma excelente. También nos deja muchas cuestionantes cuyas posteriores resoluciones serían muy bien recompensadas tanto para el lector del manga como para el visualizador del anime. Asimismo, el anime presenta notables mejoras con respecto al manga, siendo el más importante la inyección de mayor dinamismo al ritmo, que es una de las cosas en que precisamente el manga flaquea. Además, añade escenas que enriquecen la historia como los denominados Yuyu cortos, viñetas animadas escritas por el mismo autor, incluidas en los episodios a forma de escenas postcréditos, que nos permiten conocer mejor la personalidad y las interacciones de los personajes fuera de la escuela de hechicería. Estas interacciones entre los personajes son precisamente lo que muchos fans quisieran que el manga muestre más. Otra fortaleza tanto del anime como de la historia son los numerosos personajes, y lo sorprendente que es que ninguno resulta genuinamente molesto, y gracias a sus variadas personalidades es casi inevitable que nos identifiquemos con alguno de ellos, y que nos importe lo que les sucede. El anime también se da el lujo de aportar sus propias cosas, como lo de jugar con nuestros sentimientos, siendo el primer ejemplo todo lo concerniente al personaje de Junpei, del cual con el opening nos hicieron creer que eventualmente se uniría al grupo de Itadori, pero como sabemos esto no pasó, y de hecho tuvo un desenlace extremadamente triste. De forma similar en la segunda temporada con el pasado de Gojo, nos mostraron un póster y un opening súper alegres, como si todo no fuera más que una aventura de verano, lo cual es muy irónico, siendo que este arco es extremadamente triste, y hasta deprimente por todos esos trágicos acontecimientos. Y esto me lleva a hablar precisamente de lo nuevo que aporta Jujutsu Kaisen, y que posiblemente sea su mejor cualidad. Es una obra valiente que no teme mostrar la muerte de personajes importantes, y ser extremadamente cruel en el proceso. Esto la convierte en una historia impredecible que te mantiene al filo del asiento, esperando ansiosamente cada nuevo episodio de anime o capítulo del manga. Volviendo a hablar de la historia de la primera temporada, como ya dije, si bien no es algo que te atrape desde el principio, es gracias a la producción del anime que se hace muy fácil de consumir, lo que provocó que la audiencia que terminó captando el anime fue bastante grande. Pero ¿cómo haces para que por lo menos buena parte de esa audiencia se mantenga fiel a la obra y la mantenga relevante? Y es que la ventaja que tenía Jujutsu Kaisen es que el manga iba a estar varios años más en publicación, a diferencia de Kimetsu no Yaiba, que terminó unos meses después de finalizada su primera temporada. Además, Jujutsu tenía otra ventaja adicional, que es que mientras se emitía la primera temporada, paralelamente el manga se encontraba en la recta final del mejor arco de la obra, quizás incluso de los mejores arcos de la historia del shonen de peleas.
el incidente de Shibuya. Por lo que de forma inevitable, de toda esa gran audiencia que captó la primera temporada del anime, una buena parte se pasaría al manga, y quedarían impresionados con la tremenda calidad de la historia, e inevitablemente empezarían a hablar de Jujutsu Kaisen en todas las redes sociales. Se crearían grupos, páginas, y creadores de contenido empezarían a comentar el cómo Jujutsu Kaisen era el mejor shonen del momento. La creación de una fanaticada amplia y fiel que mantendría relevante la historia semana con semana era simplemente inevitable. Posteriormente, cuando se emitía la primera temporada de Jujutsu Kaisen, el estudio Futable estrenó la película a continuación de Kimetsu no Yaiba, El Tren Infinito, y tuvo tal éxito que incluso llegó a convertirse en la más taquillera de la historia de Japón. Entonces el estudio MAPPA, fiel al estilo de la misma obra, dijo: ¿por qué no hacemos nosotros mismos una película de Jujutsu Kaisen? Es así que para el 24 de diciembre del mismo año 2021 se estrenaría la película de Jujutsu Kaisen 0, que adapta precisamente el tomo 0 de la obra, la cual es una precuela que incluso se publicó antes que la obra principal. Pero esa historia la pueden ver en mi video de El Camino hacia Jujutsu Kaisen, que les dejaré en una pestaña que de seguro les irá apareciendo. Como era de suponerse, el estudio le dotó a la película de una producción aún mejor y agregó mucho contenido adicional. Aunque no fue tan exitosa como la película de Kimetsu, sí que le alcanzó para meterse en un top 10 histórico de películas taquilleras de Japón. Por otro lado, el estreno en varios cines del mundo contribuyó significativamente a la popularización de la historia. Además, gracias a que la película cuenta una trama independiente, la audiencia no necesita haber visto la primera temporada para disfrutarla por completo. Esto hace que incluso público no tan habitual del anime pueda adentrarse en la historia más fácil. Quizás incluso para los nuevos que quieren empezar la obra, es mejor que vean primero la película. Hablaré de eso en algún momento, pero pueden ir dejando su opinión en los comentarios. Siguiendo con el video, gracias a esta nueva ola de popularidad, el año 2022 Jujutsu Kaisen se convirtió en la franquicia más exitosa del año. Aun con todo esto, a Jujutsu Kaisen le falta un escalón más para convertirse en una obra reconocida, sobre todo aquí en Occidente. Y es cuando nos ubicamos en la actualidad, cuando se está emitiendo la segunda temporada de la obra que adapta precisamente los dos mejores arcos de la historia. Y tanto la producción, el estudio MAPPA e incluso el mismísimo autor lo saben muy bien. Lo han debido notar en la gran cantidad de publicidad de la obra que de seguro les fue apareciendo por diversas redes sociales. Y es que en esta segunda temporada se da respuesta de forma satisfactoria a todos esos cabos sueltos que nos habían dejado tanto la primera temporada como la película. Por mencionar algunos tenemos: ¿por qué Megumi fue adoptado por Gojo? ¿Por qué el protagonista es tan especial? ¿Quién es el traidor dentro de la escuela de hechicería? Y quizás el más importante, ¿por qué Gojo estaba enemistado con Geto? Y sobre todo, ¿por qué sigue vivo en la primera temporada si supuestamente falleció en la película? Todas las tramas cuidadosamente construidas hasta este punto empiezan a converger, proporcionando conclusiones y respuestas satisfactorias. Aquellos elementos tomados de otras obras que hicieron que se denomine a Jujutsu Kaisen como un shonen genérico, se elevan a un nivel superior o se les da un giro completamente diferente, lo que provoca que terminen siendo aprovechados al máximo. Además de darle conclusión a todos los cabos sueltos, se nos presentan nuevas incógnitas que nos mantienen pegados al asiento, esperando ansiosamente los acontecimientos semana a semana. Esto ocasiona que se hable constantemente y como nunca de los sucesos tanto en el anime como en el manga. Y para hacer aún más grande esta ola mediática, el autor Giga Kutami hizo una jugada maestra que todos ya deben saber. Cuando en el anime ocurre el sellado y la consecuente desaparición momentánea del personaje más famoso de la obra, el autor Giga Kutami toma la decisión de dar por concluida definitivamente su participación en la historia, esto en el manga, y lo hizo de manera ciertamente anticlimática. Esta secuencia de eventos desató una gran oleada de comentarios en todas las redes sociales entre los seguidores de la historia, generando así una explosión mediática sin precedentes, que incluso se manifestó más allá de internet, como el caso del altar para Satoru Gojo en el metro de Chile. De repente incluso medios tradicionales que nada tienen que ver con el mundo del anime empezaron a hablar de estos sucesos. Y ahora incluso mis padres, que ni siquiera saben lo que es el anime, conocen Jujutsu Kaisen. Yo incluso sospecho que Akutami hizo coincidir ambos sucesos y ejecutó lo sucedido con Gojo intencionalmente de esa manera para que se arme la polémica entre los fans, y que consecuentemente Jujutsu Kaisen se masifique de forma brutal. O sea que el gato endemoniado, aparte de ser tremendo sádico, resultó ser tremendo genio del marketing. Y así es como Jujutsu Kaisen se ha convertido prácticamente en una obra mainstream, con serias posibilidades
posibilidades de alcanzar el mismo estatus que Dragon Ball o Naruto. No obstante, esto seguramente dependerá en gran medida de cómo se vaya a desarrollar el final de la historia. Lo que es innegable es que ya se ha asegurado una posición muy alta, y cada vez que se hable de anime, se hablará también de Jujutsu Kaisen, independientemente de cómo finalice la obra. Y como fan de la franquicia, espero sinceramente que Jujutsu Kaisen continúe cosechando éxitos en el futuro. Bueno, en fin, si te gustó el video te invito a dejarle tu like y suscribirte si quieres ver los demás videos de mi canal, que estoy seguro que alguno te va a llegar a gustar. Sígueme en mi Twitter si quieres estar en contacto conmigo, estoy como Arsakanime. Y bueno, sin nada más que decir, pues nos vemos en un siguiente video. Chao.